Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo la segunda parte de la historia de Sir Alex Ferguson. Espero que la disfruten mucho y nos vemos enseguida. Ferguson fue nombrado entrenador en Old Trafford el 6 de noviembre de 1986. Inicialmente le preocupaba que muchos de los jugadores como Norman Whiteside, Paul McGrath y Brian Robson bebieran demasiado y estaban deprimidos por su estado físico, pero logró aumentar la disciplina de los jugadores y el United subió la tabla para terminar la temporada en el puesto 11, habiendo estado en el lugar 21 cuando asumió el cargo. Su primer partido a cargo fue una derrota por 2-0 en Oxford United, el 8 de noviembre, seguido 7 días después por un empate sin goles en el recién ascendido Norwich City, y luego su primera victoria, que fue un 1-0 en casa ante el Queen's Park Rangers el 22 de noviembre. Los resultados mejoraron constantemente a medida que avanzaba la temporada, y cuando registraron la que sería su única victoria fuera de casa en la campaña de la liga ante los rivales y rivales del título Liverpool en el Boxing Day. Estaba claro que el United estaba en camino de la recuperación. En 1987 comenzó con una nota alta con una victoria 4-1 sobre el Newcastle United, y el United se fue recuperando gradualmente en la segunda mitad de la temporada, con derrotas relativamente ocasionales en el camino, y terminó onceavo en la mesa final. La madre de Ferguson, Elizabeth, murió de cáncer de pulmón a los 64 años, 3 semanas después de su nombramiento. Ferguson contrató a Archie Knox, su asistente en Aberdeen, en el mismo puesto en el Manchester United en 1986. En la temporada 87-88, Ferguson hizo varios fichajes importantes, incluidos Steve Bruce, Viv Anderson, Brian McClare y Jim Leighton. Los nuevos jugadores hicieron una contribución positiva a un equipo de United que terminó en segundo lugar, 9 puntos por detrás de Liverpool. Sin embargo, la ventaja en puntos de Liverpool había sido de 2 dígitos durante la mayor parte de la temporada, y si bien el United había perdido solo 5 partidos de liga en toda la temporada, empató 12 y claramente todavía quedaba mucho camino por recorrer antes de que el United pudiera ser digno merecedor de vencer a sus rivales occidentales. Durante la temporada, el United jugó 2 partidos amistosos en Bermuda contra el equipo nacional de este lugar y el Somerset Cricket Club. En el partido contra el Somerset, tanto el propio Ferguson como su asistente Archie Knox salieron al campo y Knox incluso llegó a la planilla. El partido fue la única aparición de Ferguson para el primer equipo del Manchester United. Se esperaba que al United le fuera bien cuando Mark Hughes regresó al club 2 años después de irse al Barcelona, pero la temporada 88-89 fue una decepción para ellos, terminando onceavos en la liga y perdiendo 1-0 en casa ante el Nottingham Forest en la FA. Habían comenzado la temporada lentamente, con una racha de 9 partidos sin victorias durante octubre y noviembre, siendo una derrota y 8 empates antes de que una racha de resultados generalmente buenos los llevara al tercer lugar y al margen del desafío por el título a mediados de febrero. Sin embargo, otra racha de resultados decepcionantes en el último cuarto de la temporada los vio caer a la mitad de la tabla. Para la temporada 89-90, Ferguson impulsó aún más a su equipo al pagar grandes sumas de dinero por los mediocampistas Neil Webb, Mike Phelan y Paul Ince, así como por el defensa Gary Pallister y el extremo Danny Wallace. La temporada comenzó bien con una victoria por 4-1 sobre el campeón defensor, el Arsenal, en la jornada inaugural. Pero el estado de forma de la Liga del United se agrió rápidamente. En septiembre, el United sufrió una humillante derrota a domicilio por 5-0 ante el feroz rival Manchester City. Después de esto y de una racha inicial de 6 derrotas y 2 empates en 8 juegos, una pancarta que decía 3 años de excusas y sigue siendo una mierda Fergie, se exhibió en Old Trafford, y muchos periodistas y simpatizantes pidieron que se despidiera a Ferguson. Este, sin embargo, describió más tarde, en diciembre de 1989, como el periodo más oscuro que había sufrido en el juego,
ya que el United terminó la década justo fuera de la zona de descenso. Después de una racha de 7 partidos sin ganar, el Manchester United cayó ante el Nottingham Forest en la tercera ronda de la FA Cup. El Forest se estaba desempeñando bien esa temporada y estaba en el proceso de ganar la Copa de la Liga por segunda temporada consecutiva, y se esperaba que el United perdiera el partido y Ferguson sería despedido, pero el United ganó por 1-0 gracias a un gol de Mark Robins y finalmente llegó a la final. Esta victoria en la Copa a menudo se cita como el partido que salvó la carrera de Ferguson en Old Trafford, a pesar de que desde entonces ha sido declarado que su trabajo nunca estuvo en riesgo. El United ganó la FA Cup venciendo al Crystal Palace por 1-0 en la repetición final después de un empate 3-3 en el primer partido, lo que le dio a Ferguson su primer gran trofeo como entrenador del Manchester United. Las debilidades defensivas del United en el primer partido fueron atribuidas al portero Jim Leighton. Ferguson dejó en la banca a Leighton para la repetición, dejando en la titularidad a Les Sealey. Aunque la forma en liga del United mejoró enormemente en la 90-91, todavía eran inconsistentes y terminaron en sexto lugar. Hubo algunas actuaciones excelentes esa temporada, incluida una demolición por 6-2 del Arsenal en Highbury, pero los resultados fueron una derrota temprana por 2-1 contra el recién ascendido Sunderland, un 4-0 en septiembre de Liverpool en Anfield y un 2-0 en casa. La derrota ante el Everton a principios de marzo fue el partido en el que el talentoso Ryan Giggs de 17 años hizo su debut absoluto. Con esta última derrota se demostró que al United aún le quedaba mucho camino por recorrer. Incluso después de la victoria de la FA Cup en la temporada anterior, algunos todavía tenían dudas sobre la capacidad de Ferguson para triunfar donde todos los demás entrenadores desde Matt Busby habían fracasado, ganar el título de liga. Fueron subcampeones de la Copa de la Liga, perdiendo 1-0 ante el Sheffield Wednesday. Sin embargo, ganaron la Recopa de Europa, derrotando al campeón español de esa temporada, al Barcelona, por 2-1. Sería el único título de la Recopa de Europa del United. Después del partido, Ferguson juró que el United ganaría la liga la temporada siguiente y por fin parecía haber ganado al último de sus escépticos después de casi 5 años en el puesto. Durante la temporada cerrada de 1991, el asistente de Ferguson, Archie Knox, partió a los Rangers para convertirse en asistente de Walter Smith, y Ferguson ascendió al entrenador del equipo juvenil, Brian Kidd, al puesto de asistente del gerente en el lugar de Knox. También hizo 2 fichajes importantes, el portero Peter Schmeichel y el defensa Paul Parker, para reforzar a su equipo. Hubo mucha expectativa sobre el avance del joven Ryan Giggs, que había jugado 2 veces y anotó una vez en la campaña 90-91, y la aparición anterior de otro impresionante extremo joven en forma, de Lee Sharp, quien a pesar de su juventud había hecho que Ferguson se sintiera capaz de resistirse a lanzarse al mercado de fichajes y comprar un nuevo jugador para reemplazar al decepcionante Danny Wallace en la banda izquierda. También había añadido al mediocampista soviético Andrei Kanchelskis de extremo derecho, dándole una alternativa más ofensiva que los mediocampistas mayores Mike Phelan y Brian Robson. La temporada 91-92 no estuvo a la altura de las expectativas de Ferguson y, en palabras de este, muchos en los medios sintieron que sus errores habían contribuido a la miseria. El United ganó la Copa de la Liga y la Supercopa de Europa, ambos partidos por primera vez, pero perdió el título de liga ante sus rivales Leeds United después de liderar la tabla durante gran parte de la temporada. La escasez de goles y el empate de equipos a los que se esperaba que batieran en la segunda mitad de la campaña habían demostrado ser la ruina de un equipo del United que se había desempeñado tan bien en la primera mitad de la temporada. Ferguson sintió que su fracaso para asegurar el fichaje de Mick Harford de Luton Town le había costado al United la liga, y que necesitaba una dimensión extra para el equipo si querían ganar la liga la temporada siguiente. Durante la temporada de cierre del 92, Ferguson salió a la caza de un nuevo delantero. Primero intentó fichar a Alan Shearer del Southampton, pero perdió esa carrera ante el Blackburn Rovers. También hizo al menos un acercamiento para el delantero del Sheffield Wednesday, David Hirst, pero el técnico Trevor Francis rechazó todas las ofertas y el jugador se quedó. Al final pagó 1 millón de libras por el delantero del Cambridge United, Dion Dublin, de 23 años, quien fue su único fichaje importante del verano.
Después de un comienzo lento de la temporada 92-93 al ocupar el 10º lugar a principios de noviembre, parecía que el United volvería a perderse el título de liga. Sin embargo, después de la compra del delantero francés Eric Cantona, procedente del Leeds por 1.2 millones de libras, el futuro del Manchester United y la posición de Ferguson como técnico empezaron a verse brillantes. Cantona formó una sólida asociación con Mark Hughes el 10 de abril de 1993. El United fue segundo en la liga cuando se enfrentó al Sheffield Wednesday en casa. El United perdía a 4 minutos del final, después de 7 minutos de tiempo de descuento, que posteriormente se denominó como Fergie Time, en alusión a los minutos extra que supuestamente se concedían a los equipos de Ferguson para conseguir un gol. Bruce marcó el gol de la victoria en el minuto 97 y Ferguson celebró el gol corriendo desde su banquillo hasta la línea de banda, mientras que el asistente Brian Kidd corrió hacia el campo. Visto como una victoria decisiva, puso al United en la cima de la liga, donde permaneció. Ganar el título terminó con la espera de 26 años del United por un título de liga, y también los convirtió en los primeros campeones de la Premier League. El United terminó como un margen de 10 puntos sobre el subcampeón Aston Villa, cuya derrota por 1-0 en Oldham Athletic el 2 de mayo del 93 había otorgado al United el título. Más tarde, Ferguson fue elegido gerente del año por la Asociación de Gerentes de la Liga. La temporada 93-94 trajo más éxito. Ferguson agregó al mediocampista de 22 años del Nottingham Forest, Roy Keane, a las filas por una tarifa récord británica de 3.75 millones de libras como reemplazo a largo plazo de Brian Robson, quien se acercaba al final de su carrera. El United lideró la tabla de la Premier League 93-94 prácticamente de principio a fin. Ferguson fue el primer ganador del premio al gerente del mes de la Premier League, presentado para el comienzo de la temporada 93-94, cuando recibió el galardón en agosto del 93. Cantona fue el máximo goleador con 25 goles en todas las competiciones, a pesar de ser expulsado 2 veces en el espacio de 5 días en marzo del 94. El United también llegó a la final de la Copa de la Liga, pero perdió 3-1 ante el Aston Villa, dirigido por el predecesor de Ferguson, Ron Atkinson. En la final de la FA Cup, el Manchester United logró un impresionante marcador de 4-0 sobre el Chelsea, ganando a Ferguson su segundo doblete de Liga y Copa, luego de sus títulos de la Premier y la Copa de Escocia con el Aberdeen en el 84-85. Aunque la derrota en la final de la Copa de la Liga significó que aún no había logrado repetir los agudos que había logrado con el Aberdeen en el 83. Ferguson hizo solo una firma de la temporada pagando al Blackburn 1.2 millones de libras por David May. Hubo informes periodísticos de que Ferguson también iba a fichar al delantero Chris Sutton, de 21 años, del Norwich City, de gran calificación, pero el jugador se dirigió al Blackburn. En 1994-1995 fue una temporada más dura para Ferguson. Cantona agredió a un seguidor del Crystal Palace en un juego en Selhurst Park y parecía probable que abandonara el fútbol inglés. Una prohibición de 8 meses hizo que Cantona se perdiera los últimos 4 meses de la temporada. También recibió una sentencia de prisión de 14 días por el delito, pero la sentencia fue anulada en la apelación y reemplazada por una orden de servicio comunitario de 120 horas. El United pagó una tarifa récord británica de 7 millones de libras por el prolífico delantero del Newcastle United, Andy Cole, y el joven extremo Keith Gillespie, quien se dirigió al noreste a cambio. La temporada también vio el avance de los jugadores jóvenes como Gary Neville, Nicky Butt y Paul Scholes, que brindó una excelente cobertura durante los largos periodos que el United se quedó sin alguna de sus estrellas más experimentadas. Sin embargo, el campeonato se le escapó al United cuando empató 1-1 con el West Ham en el último día de la temporada, cuando una victoria les habría dado un tercer título de liga consecutivo. El United también perdió la final de la FA Cup en una derrota por 1-0 ante el Everton. Ferguson fue fuertemente criticado en el verano del 95, cuando a 3 de los jugadores estrella del United se les permitió irse y no se compraron reemplazos. Primero, Paul Ince se mudó al Inter de Italia por 7.5 millones de libras, el delantero Mark Hughes fue vendido al Chelsea en un acuerdo de 1.5 millones y Andrei Kanchelskis fue vendido al Everton. Ferguson sintió que el United tenía varios jugadores jóvenes que estaban listos para jugar en el primer equipo. Los jóvenes, que serían conocidos como
Fledglings de Fergie incluían a Gary Neville, Phil Neville, David Beckham, Paul Scholes y Nicky Butt, quienes llegarían a ser miembros importantes del equipo. Un equipo juvenil del United perdió 3-1 en su primer partido de liga de la temporada 95-96 contra el Aston Villa. En el Match of the Day, el experto Alan Hansen criticó su actuación y finalizó sus análisis con las palabras: "No se puede ganar nada con los niños". El United ganó sus siguientes 5 partidos y se vio impulsado por el regreso de Cantona, quien hizo su regreso contra el Liverpool en octubre del 95. Durante gran parte de la temporada, el equipo estuvo detrás del líder de la liga, Newcastle, y se encontró 10 puntos por detrás en Navidad. Esto más tarde se redujo a 7 puntos después de derrotarlos el 27 de diciembre del 95. La brecha aumentó a 12 puntos, pero una serie de victorias junto con la caída de puntos del Newcastle significaron que a fines de marzo el United se movió a la cima de la tabla, en un arrebatado televisado después de la victoria de su equipo contra el Leeds. El técnico del Newcastle, Kevin Keegan, respondió con enojo a los comentarios de Ferguson: "Todavía estamos luchando por este título, y él tiene que ir a Middlesbrough y me encantaría que los derrotáramos". En el último día selló el título para el United y el equipo venció a Liverpool por 1-0 para ganar la final de la FA Cup del 96. Este fue su segundo doble en 3 años. Una semana después de la final de la Copa, Ferguson acordó un contrato de 4 años para permanecer en el United.